López Velázquez. Así dice el acta de nacimiento del presidente del PRI en el DF. Un hombre que reparte sus 44 años en casi 2 metros de estatura, que creció en la Unidad de Independencia, que estudió economía en la UNAM y que antes de ocupar esta oficina, donde llegó en junio de 2014, ostentaba el cargo de coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué está planeando el PRI en estas 4 paredes? Oye, Mauricio, cuenta la leyenda que desde el 2006 ya le traías antojo a este despacho. Desde el 2006, desde antes, yo creo que todo priista, todo militante de un partido aspira a ser dirigente de su partido. Y en el 2006, efectivamente, competí y busqué la dirigencia del PRI en el Distrito Federal. ¿Por qué no llegaste en esa época a ocupar esta presidencia del PRI en el DF? No se dieron las condiciones. Se acordó que hubiera un delegado en funciones de presidente. En este despacho ha habido 3 presidentes electos formalmente: María Los Ángeles Moreno, Cuauhtémoc Gutiérrez y tu servidor. Y en mucho periodo en el Distrito Federal hubo delegados en funciones de presidentes. El PRI del DF es un partido de larga data a nivel local, pero que ha sido acomodado también en la lógica federal por ser esta la capital de la República. Oye, Mau, y dime una cosa, ¿quién es, ya aquí la neta y no nomás entre nosotros dos, quién es o qué no te dejaba llegar a la presidencia del PRI en el DF? Yo creo que una lógica de haber procesado de manera complicada el ser oposición. Una disputa entre los grupos que había. ¿Al interior del PRI? Al interior del PRI sí había, sin duda, una lógica de grupos, de corrientes, que creían que desde la dirigencia del partido se podía definir muchas cosas. Efectivamente, la dirigencia del partido coordina, conduce, orienta, pero es la articulación de todo un partido lo que le da sentido de futuro a la propuesta de ciudad y a la opción de hacer que sirvamos a la gente, que le demos rumbo a la ciudad. Eso es lo que funciona, no es solamente estar aquí para definir candidaturas o definir puestos de dirigencia. Entre los quienes, ¿no te suena algo raro el de Joel Ayala, el nombre? Mi amigo el senador Joel Ayala. ¿Ah, son amigos? Sí, mi amigo el senador Joel Ayala en Mérida. Hace 2 días estuve con él en la FED y renovamos la dirigencia del sector popular. Él ha sido uno de los liderazgos importantes en la capital de la República. Es una opinión relevante en la Ciudad de México para el partido. ¿Tuvo algo que ver en esa época para que no llegaras a esta silla? No, él planteó básicamente la necesidad de construir un acuerdo más amplio y condiciones de equilibrio en la ciudad que permitieran que diferentes grupos participaran en el ejercicio de la gestión en el Distrito Federal. Yo seguí aquí al frente de la Fundación Colosio, yo fui presidente de la Fundación Colosio del DF, del órgano de gobierno, secretario técnico en la Comisión Política y del ICADEP, del Centro de Formación en la ciudad. No, Joel Ayala hizo un planteamiento más amplio y hoy hay un entendimiento, una cercanía, una buena colaboración con nuestro senador. Mira nomás, entonces aquí al interior de esta casa es donde se vinieron en el 48 para ser la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional. Sí, aquí en la colonia Buenavista, en la Tabacalera hoy. En la Tabacalera la nacional y luego aquí la local. Sí, aquí la local muy cerca, porque aquí estaba la estación de trenes y las paradas de los camiones. Sí. La gente llegaba a este entorno. Es una casa porfiriana de finales del siglo XIX y que remodeló el partido para ser ocupada desde 1948, Beto. Imagínate, ¿y antes qué había, Mauricio? Antes, básicamente, pues era una casa particular. Sí. Era un espacio de una familia que fue adquirido por el general Sánchez Taboada, que fue el primer presidente del partido, que se ubicó aquí en 1948 y hasta 1975 estuvo aquí la sede del partido. Sí. Luego se trasladó a una cuadra de aquí, a un edificio más amplio. En el número 75 de acá, ¿no? Sí, en el 75, casi la esquina con Insurgentes. Aquí Puente de Alvarado, Insurgentes. Casi, enfrente del Metro Revolución. Y ahí se pusieron las oficinas administrativas del partido. Sí. Luego, en finales de los 90, se hizo un patronato para recuperar el edificio y en el año 2002 fue reinaugurado, conservando todo el aspecto arquitectónico e histórico del edificio. Qué interesante. Oye, yo he leído varios perfiles tuyos y hay uno muy particular que dice que eres un militante riguroso, disciplinado, un priista verdaderamente que entiende los códigos del poder. ¿Qué se ha dicho de ti que no sea cierto? ¿Qué se ha dicho de mí que no sea cierto? Pues mira, lo que no se ha dicho más bien, que soy militante socialdemócrata, del ala progresista del PRI,
que me identifiqué por la demanda de democracia y justicia social y que vi en el PRI una opción para transformar este país, que vengo de muchas relaciones con grupos de la izquierda, el movimiento estudiantil del CEU, participo en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática con Rolando Cordera, con José Goldenberg, básicamente eso. Y sí soy un militante tenaz, más que disciplinado, ordenado y que respeta, que en un partido, cuando el colectivo manda, las individualidades o las aspiraciones personales tienen que esperar. Y en ese sentido sí he sido un poco persistente en la militancia del partido, pero empecé desde Magdalena Contreras, desde mi comité delegacional. Ya es un ratito. Oye, ¿y cambiaste algo de la decoración, de la pintura, del mobiliario de tu predecesor? No, básicamente se conserva el mobiliario histórico, se ha pintado, se ha remodelado, tenemos que cambiar el domo para cuidar el entorno histórico y la conservación del edificio, y básicamente pues el armado de tu oficina. Tu oficina tiene que tener toques particulares, personales, que tú le vas dando, ¿no? Claro. Oye, Mauricio, ¿y se puede tener amigos en la política? Sí, claro que sí, no solo en tu partido, sino en otros partidos políticos. Mira, por ejemplo, de otros partidos, ¿a quiénes consideras tus amigos? Bueno, tengo muchos amigos con los que coincidí en el movimiento estudiantil de 86-87, en el CEU, en la UNAM. Está Fernando Belauzarán, está, por ejemplo, Mario Delgado, que se acaba de ir a Morena, o Vidal Llerenas, o David Razú, o Manuel Granados, o en el PAN, con los que viví como diputado legislador, viejos como Francisco Solís Peón, Pancho Solís, lo conocimos en las líderes juveniles, pero también está Federico Dorin, Obdulio Ávila, Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas. En varios partidos tengo amigos de los que me precio, ¿no? Pablo Trejo en el PRD, hay muchos, no solo aquí en el Distrito Federal, sino en el país, con los que hemos construido diálogos y debates, no solo en los partidos, sino hasta en los órganos electorales, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, con los que compartí el CCH Sur, por ejemplo. Mira, qué buena historia. Oye, ¿y a los enemigos cómo se sobrevive en la política? Creo que no hay enemigos, hay adversarios. La política es la forma pacífica de dirimir quién toma las decisiones y cómo se le da respuesta a los problemas de la gente. Y en ese escenario hay una multiplicidad de opiniones que hay que articular, que hay que consensar, y hay posiciones que a veces se confrontan con vehemencia, y hay intereses que se expresan. Oye, ¿y Cuauhtémoc, de qué manera, hablando de La Torre, les vino a dar en La Torre con el escándalo que se le vinculaba hace unos años sobre la supuesta vínculo y utilización de los usos del partido para trata de blancas, que en algún momento se llegó a hablar del delito? Se le está investigando, tiene un proceso abierto en la Procuraduría del Distrito Federal y en la Comisión de Justicia Partidaria. Él tendrá que responder a esas acusaciones. Hay una afectación, sin lugar a dudas, en un fenómeno mediático, pero hay un partido vivo que es mucho más que las individualidades. El PRI ha soportado eso y más. ¿Y de qué manera, digamos, esto puede repercutir en las elecciones próximas del 2015, de junio? Pues si lo quieren utilizar como un ejercicio de campaña sucia o campaña negra a nuestros adversarios, que no le hayan dado carpetazo ya a la investigación o una resolución o una consignación, que lo puedan estar manejando en el debate público. ¿Lo tienen medido ustedes en las Nosotros tenemos una evaluación en la cual tenemos un buen posicionamiento en el Distrito Federal. Te puedo decir que el día de hoy el PRI es la opción en la Ciudad de México. ¿Cuántas delegaciones piensan tener y ganar en este? Vamos a competir las 16. Todas las encuestas que han publicado medios de comunicación nos ponen como la opción alternativa para disputar las delegaciones. Te diría que mantener Coajimalpa, que Milpalta la ha reconocido Navarrete que la pueden perder, que hay escenarios por la irrupción de Morena y nuestra alianza y candidaturas comunes con el Partido Verde nos darán ese empujón que sin duda los ciudadanos tendrán que definir si somos una opción para cambiar 17 años monocolores. El amarillamiento de la ciudad creo que ya debe de acabar. Hablando de números, ¿cuántos tendrías que decir que vas tras esa meta? Más de la que hoy tenemos, que es Coajimalpa. O sea, y más diputaciones, por lo menos. Oye, ahora quisiera que por favor nos presumas estos objetos que tienes en tu día a día laboral y sobre todo en la parte de las fotografías que seguramente... ¿Quieres ver fotos? Un dato histórico. Claro que sí. Vamos. Platícanos, por ejemplo, esta imagen con Luis Donaldo Colosio seguramente tiene mucho que ver a tu paso por la Fundación Colosio, donde estuviste al frente en el Distrito Federal. Eso es en el Parlamento de la Juventud, ese es en el año de 1994. Por Luis Donaldo Colosio yo regresé a la militancia activa del partido.
Yo me había alejado un poco en el 87 porque formamos parte de un grupo que se llamó Juventud Progresista y no encontramos espacio de participación en el partido. Me fui a la UNAM, Movimiento Estudiantil, y Colosio como presidente del partido nos invita. Y este es Colosio candidato, llegando al Parlamento de la Juventud. Ahí me encuentro yo con algunos compañeros del Parlamento recibiéndolo aquí a unas cuadras. Era un ejercicio colegiado de participación de las diferentes expresiones juveniles del partido. 1994, Luis Donaldo Colosio llegó manejando solo, lo estábamos esperando, sí. Y luego platicamos su discurso, que fue muy bueno, sobre la agenda de jóvenes, donde llamó a que no nos quedáramos en el autismo de la discusión de las burocracias juveniles, sino que planteáramos una agenda de los jóvenes que iban a ser la mayoría de México. Ya veía el bono demográfico, Colosio. Y ahora tenemos por aquí también al presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Y en 2 fotografías incluso. Sí, ese es el brindis de Navidad del presidente Enrique Peña Nieto, del primer año de gobierno. Ya estábamos participando en la Secretaría de Gobernación con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong como su coordinador de asesores, y en el marco del Pacto por México estábamos trabajando los temas de la reforma política, y nos invitó el presidente a acompañarlo en el brindis del primer año de gobierno. Pero para esta época, tú todavía estabas en la oficina de asesores del secretario de Gobernación Osorio Chong, ¿cierto? Sí, aquí, con el secretario de Gobernación. Ah, claro, acá está la fotografía. Sí, con el secretario. Era su coordinador de asesores. ¿Cómo le hacen para elegir un candidato, sobre todo a estos puestos públicos que se están eligiendo en los próximos meses? Los militantes se inscriben, has visto que están aquí afiliándose, verificándose que están en el padrón, pasando los procesos de registro en el partido para aspirar a un cargo de elección popular o para participar en los procesos de selección. Se inscriben a un proceso que se va a abrir con convocatorias locales. Se hace en la mitad de los distritos va a haber convención. Los priistas van a elegir a sus candidatos. Y en la otra mitad una comisión de postulación. Una comisión de postulación que preside la senadora Ana Lilia Herrera y el arquitecto Jaime Aguilar Álvarez como secretario. ¿Por qué 2 métodos? Porque hay un mandato constitucional de que el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres. En los 20 distritos, si ganan 15 hombres y 5 mujeres, en los otros 20 que completan los 40 del DF, tendríamos que poner 15 mujeres y 5 hombres. ¿Me estás y se evalúan los perfiles. ¿Tendríamos que guardar un minuto de silencio por el famoso dedazo para elegir a los candidatos? El dedo se acabó. Hoy hay un proceso de acuerdo y de negociación política y de democracia interna. Y hay leyes y normas constitucionales que tenemos que aplicar. Y es mayor transparencia, rendición de cuentas y certeza a los militantes de cómo se va definiendo sus candidatos, ¿no? Pues muchísimas gracias por habernos tenido aquí en la sede local del PRI y sobre todo por contarnos las historias que se generan en esta casona porfiriana de finales del siglo XIX.